Romanos, capítulo 1, versículo 18. Leemos también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si os habéis fijado, la lectura que hacemos en la carta a los romanos tiene conclusión esta exhortación que se nos hace a todos nosotros. Ante eso que hemos visto y las consecuencias, bien podremos decir entonces, amados míos, huid de la idolatría. Estamos en estos días justamente, por una parte, celebrando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cosa que es de honrar y deseable, sobre todo para nosotros los creyentes, aun cuando una gran multitud de no creyentes también dicen de celebrarlo. Y a la misma vez hay una mezcla de idolatría que podemos ver cuando gentes se inclinan y veneran palos y escayola y cera. A la misma vez que podemos ver el dios Baco, el dios del vino, que se mezcla con toda esta idolatría, o podemos ver ese dios de hedonismo y de placeres también a nuestro alrededor. Es una mezcla de idolatría de diferentes clases. La iglesia de Corinto también afrontaba situaciones parecidas. La iglesia de Corinto, a la cual Pablo estaba escribiendo su carta, era religiosa. No era una ciudad atea, ni siquiera era una ciudad agnóstica. Era pagana, pero a la misma vez era religiosa. Por todas partes había la idolatría de dioses y de diosas en los diferentes templos con sus diferentes expresiones de una manera u otra. Para la ciudad, el que hubiera allí un grupo de cristianos o de judíos que creían solamente en un Dios era algo parecido al ateísmo. ¿Cómo era posible que, pensando en toda la amalgama y variedad de dioses romanos y dioses griegos, algunos pudieran creer solamente en un Dios? Aquello era ateo y por tanto era despreciable. Si además añadimos como eran los creyentes de que solamente había una esperanza y había una salvación por medio de Jesucristo, aquello era fundamentalismo, aquello era ceguedad y por tanto era doblemente perseguible. Fijaros lo que podría ser para la iglesia de Corinto, para los creyentes, estar rodeado de toda esa idolatría a su alrededor en todos los contextos de mercado, de familia, de conocidos, políticos, el ejército, etcétera, que sería algo parecido a lo que muchos creyentes tienen que vivir en un mundo islámico, en el cual solamente es permitido un Dios y que ese Dios está en todas las facetas, en días de fiesta, en todo lo que se pueda hacer en el hogar, en todo lo que tú puedas comprar en el mercado. Y la influencia que tiene y el que vayas tú en contra de todo eso crea una fuerte presión en los creyentes, en el mundo islámico o el mundo ateo en el que estamos viviendo. Pero también es una realidad en nuestro propio contexto, porque también nosotros los creyentes estamos rodeados de dioses paganos. Ya pueda ser, como decía, el de las procesiones que podamos ver en ciertos lugares, o el dios del vino, o el dios Mamón, que es el dios del dinero, de la riqueza, del poder y de la fama. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar? ¿Qué es lo que nos advierte la Escritura? ¿Cómo nosotros podríamos actuar ante esto? Bien, nos dice en el capítulo 8 de esta carta que los cristianos somos libres. Esto ya no nos afecta, no nos importa. No nos importa, dice Pablo, si tenemos que ir al mercado y vemos que la carne que vamos a comprar ha sido sacrificada a los ídolos. Eso no nos da nada porque no nos va a afectar para nada. Somos libres de esas situaciones.
sí, quizá tengamos que actuar con cuidado y respeto a nuestros hermanos más débiles, pero nosotros hemos sido liberados de esas cadenas y sabemos que eso no influye para nada. Pero a la misma vez, podemos correr el riesgo de acomodarnos para no sentirnos afectados y perjudicados, sentirnos cómodos en la sociedad pagana en la que estamos viviendo o idolátrica, y por tanto tiene que escribir esta parte del capítulo 10 para advertirnos también que no vayamos de un lado como un péndulo hacia el otro. ¿Qué acuerdo hay entre los ídolos y nosotros los creyentes? Tiene que advertir Pablo en 2 de Corintios. ¿Qué acuerdo hay entre los ídolos y el Dios verdadero? ¿Cómo podemos unirnos aquel que es creyente con aquel que no es creyente en una sociedad como la que estamos viviendo? Y entonces, en medio de esta situación, incluso nosotros conociendo lo que se nos ha leído en Romanos del mundo pagano y de la decadencia de la sociedad, en la que ya Pablo hace 2000 años o casi 2000 años estaba escribiendo y que se asemeja mucho a lo que nosotros podamos estar viviendo. La sentencia, como un quinto principio de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos domingos, es esta. Por tanto, ante lo que ya se ha dicho de los versículos anteriores, amados míos, dice Pablo a los creyentes, huid de la idolatría. Fijaros bien que lo que Pablo está diciendo en este versículo 14 no es al mundo. Podría haberlo dicho y lo ha dicho en Romanos capítulo 1. No le está diciendo a los no creyentes que no tienen que ser idólatras. Ni siquiera está pensando en primer lugar a aquellos que pensaban ser creyentes y que no son creyentes, como nos tiene que decir en el capítulo 5 también, y que nos tiene que advertir. No, lo que está diciendo aquí se lo está diciendo a los creyentes. Es decir, se lo está diciendo a gente como tú y como yo. Y nos está diciendo, aun cuando vosotros tengáis y seáis y penséis que sois cristianos y que tenéis solamente a Cristo como el Dios hecho hombre al cual adorar, aún así tener en cuenta que hay una prioridad en vuestras vidas, entre otras cosas, y es huir de la idolatría. Es decir, que un cristiano evangélico puede ser idólatra. Esto es lo que nos está advirtiendo Pablo aquí en Corintios y que se hace también de otras formas en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la idolatría es más extensa de lo que nosotros pudiéramos imaginar y que ante ella no es únicamente que tengamos que afrontarla, sino que a lo mejor la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer es huir. Estamos rodeados de idolatría. Tú, en tus circunstancias, no sé cuáles son, pero en tus circunstancias tienes que tener por seguro que estás rodeado de idolatría y por tanto tendrás las tentaciones que antes hemos hablado, en las cuales tú puedes caer. Y una de ellas es el que tú mismo caigas en este delito y en este pecado de tener a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Y la palabra de Dios nos dice, al menos a los creyentes, 7 diferentes ídolos en los cuales nosotros deberíamos de tener atención. Y seguramente deberíais de tomar después en casa tiempo para poder mirar todos estos conceptos de idolatría que, vuelvo a decir, afectan al creyente. No estoy hablándote a ti como un incrédulo. No te estoy hablando a ti como un cristiano engañado a ti mismo. Tendría que presentarte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablándote a ti que piensas que eres cristiano, a ti que eres creyente. Y que por tanto, una de las cosas que pueden afectar a tu vida es el de la idolatría. Primero, idolatría es que puedas estar adorando a otro Dios además del Dios verdadero. En la Escritura tenemos diferentes ejemplos. En cierto momento, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, pasaron unos años, pudieron volver otra vez a su tierra, y nos dice en Crónicas que cuando volvieron muchos de ellos adoraban a Dios, a Yahvé, pero a la misma vez adoraban a otros dioses de los cuales se habían contagiado.
Y se nos describe de manera muy clara cómo a la misma vez decían que eran judíos, que adoraban a Dios Yahvé con sus propios sacerdotes, pero a la misma vez adoraban a dioses falsos en los lugares altos. En ocasiones podemos ver cómo algunos reyes traían reformas al pueblo para introducir la ley y los sacrificios adecuados según la ley de Moisés, y a la misma vez ellos seguían manteniendo sus pequeños o grandes ídolos en el corazón o en los montes o, como dicen, los lugares altos. Es un pecado que se va a repetir a lo largo de toda la historia de Israel. Y pensamos que esto es únicamente en aquella época, pero cuidado, porque vosotros aquellos que decís que vuestras manos están en las manos de Dios, a lo mejor estáis consultando a astrólogos. A lo mejor se estáis dejando llevar por curanderos que hacen sus magias pensando las divinidades de no sé qué tipo. Resulta que mucha gente llamada cristiana está consultando el horóscopo. Y esto es idolatría. Que nosotros como creyentes digamos que hay un solo Dios, pero que a la misma vez estemos buscando la suerte y las bendiciones en otros medios o en otras circunstancias. Cuidado cuando estamos diciendo acerca de el ecumenismo, o que podemos estar pensando en el Dios verdadero, pero que a la misma vez, ¿por qué no otros que tienen otros dioses no se van a salvar si piensan que ellos son buenos? Y resulta que a lo mejor nosotros llamándonos evangélicos nos sentamos a igual a rezar a otros dioses o a otras divinidades que no son el nuestro y que no son el verdadero. Hay muchos cristianos evangélicos, fieles dicen ellos a la Escritura, que se dejan llevar por un ecumenismo de otras religiones y por tanto de otros dioses diferentes al nuestro. No puede ser que también en segundo lugar pueda haber cristianos que estén adorando o venerando a criaturas como se nos ha dicho. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de personas, y no os engañéis porque venerar implica lo mismo que adorar, cuando nos acercamos a los santos y a los ángeles y a los muertos? ¿Cuántas veces puedo haber yo escuchado de creyentes que están diciendo que mi padre o mi hijo o mi esposo amado que ha muerto me escucha? ¿Cómo te va a escuchar? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué relación puedes tener tú con los muertos? Nuestra única opción o posibilidad de acercar nuestra oración y nuestro clamor es al Dios de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro intermediario. No hay santos, no hay ángeles, no hay vírgenes, no hay muertos. Y por tanto tener, como se nos repite en el Antiguo Testamento, a la Reina del Cielo como nuestra intermediaria, pueda ser algo en lo cual nosotros podamos tener confianza. Poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en que nos escuche a alguien que no sea únicamente nuestro Dios a través del Señor Jesucristo es caer en la idolatría. La tercera manera en que un creyente puede caer en la idolatría, y te estoy hablando otra vez a ti, es cuando tú piensas que puedes adorar a Dios por medio de imágenes que lo representan. Otra vez tenemos que ir a Romanos en el capítulo 1, o podemos ir a los Salmos que también nos lo habla, o en el libro de Hechos se nos dice, cambiaron la gloria de Dios, nos dice, por la de imágenes de hombres o imágenes de criaturas. Y uno podrá llegar y decir, no, pero yo adoro al Dios verdadero. Sí, pero te estás haciendo la imagen falsa del Dios verdadero. El Dios que es espíritu, que no se puede representar, que no se debe de representar, porque así nos lo dicen las Escrituras, te lo estás formando tú con tu propia imagen. Y si no, ¿cómo podemos pensar no solamente en aquellos que están adorando una imagen de escayola o de madera o de piedra, como hemos dicho en otras ocasiones, sino aquellas imágenes que tú te has hecho con tus propios sueños, con tu imaginación?
Y que de pronto nos imaginamos que Dios es de esta manera y que actúa de esa forma en que nosotros nos hemos imaginado. Nosotros no hemos sido llamados a crear ninguna imagen ni a inventarnos nada acerca de Dios, sino a aceptar lo que las Escrituras nos revelan, aquel Dios que es espíritu, que nadie puede ver, que Él no se representó en ningún momento de ninguna manera. No solamente podremos señalar a otros de esa idolatría, sino que quizá nosotros podamos estar cayendo en esa actitud. ¿Cómo es tu imagen de Dios? ¿Está forjada por tus experiencias, tus sentimientos, tus sueños y tu imaginación? ¿La filosofía de hombres que tú hayas recibido? ¿O tu imagen de Dios está forjada por lo que nos dice las Escrituras? No solamente es que a Dios no se le puede ver o sentir por nuestras propias fuerzas o capacidades, sino que nosotros únicamente alcanzamos a estar delante de Dios por medio del Señor Jesucristo. Otra imagen, otra idea que nos separe de esto es idolatría. En cuarto lugar, la Escritura nos dice que el amor al dinero es idolatría. O aquello que da el dinero, ya sea el trabajo, ya sea el poder, ya sea el nombre, todo aquello que pone nuestra confianza en la riqueza es idolatría. El dinero en sí no es nada, es un poco de metal o de papel o quizá ahora una tarjeta bancaria. Pero lo que está representando en muchas ocasiones para los cristianos lo convertimos en nuestro pequeño ídolo. Ya no tenemos un altar con luces o con velas y flores en nuestra casa, sino que nuestro altar lo tenemos en el banco o en nuestra cartera y en nuestro bolsillo. La avaricia es idolatría. Y desgraciadamente, en muchos casos, los creyentes que dicen confiar y tener su descanso en Dios, en realidad lo están teniendo en su tarjeta bancaria o en sus cuentas o en aquello que le está dando las posesiones. No puedes, dice el Señor, no puedes servir a dos señores. No puedes servir al Dios del dinero, al Dios Mamón, y no puedes servir al Dios de las Escrituras, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estás descansando? ¿No está diciendo en ningún lugar las Escrituras que no te esfuerces y que no ahorres y que no proveas? Pero si tu confianza en primer lugar está en lo que tienes y no en Dios, lo que nos dice la Escritura es que eres un idólatra. Quinto lugar, también nos dice las Escrituras que en muchos casos algunos tienen al vientre como su Dios, cuyo Dios es su vientre, nos dice Pablo a los filipenses. La glotonería, por ejemplo, vivir para comer, vivir para el placer. La satisfacción, la felicidad, el gozo placentero ya no me lo da Dios, aun cuando yo sí creo en Dios, sino que me lo da la fiesta y la diversión y la comida y los placeres. Mi mayor bien, mi mayor gozo es poder sentarme a la mesa o poder estar con mis amigos en una terraza o encontrar un otro tipo de satisfacción carnal en lugar de encontrar mi satisfacción y mi felicidad en el Dios verdadero que ha provisto a su Hijo Jesucristo para darme a mí la vida eterna. La glotonería y todo aquello que pueda estar relacionado con ello se convierte en nosotros en un ídolo. Y por tanto, los creyentes podemos estar cayendo en esta idolatría. En sexto lugar, fijaros que también nos dice en Romanos capítulo 1 y versículo 25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Imaginación. Filosofía. Algunas veces la imagen que tenemos del Dios de las Escrituras nos incomoda y nos fuerza y podemos estar pensando, bueno, ¿cómo va a decir Dios esto acerca de nuestros queridos homosexuales? ¿Cómo va a decir Dios esto acerca de mi bienestar cuando yo sufro esta enfermedad mortal en la que estoy buscando una muerte placentera?
¿Cómo va a ser esto así, que diga Dios esto, que diga Dios aquello? Y entonces nosotros queremos imaginarnos más de lo que está diciendo las Escrituras. Queremos ir más allá de lo que está revelado. No podemos llegar a comprender muchas cosas acerca de la infancia o de los niños o de los que tienen límites intelectuales, y entonces queremos forjarnos un Dios a nuestra propia imaginación, y lo que caemos es que hacemos de la mentira nuestro Dios en lugar de hacerlo de la verdad. En lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás pensando y sintiendo en esta mañana, ¿lo estás basando y lo estás poniendo a descansar en lo que es revelado en las Escrituras o en tu propia invención y aquellos que te lo han contado? ¿Qué tiene más peso? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que alguien cuenta que ha experimentado en ciertas circunstancias? ¿En lo que alguien siente en cierto momento o de cierta forma?